buenos días, mis queridos hermanos. Estamos contentos una vez más porque podemos celebrar una escuela sabática en el nombre del Señor. Damos la bienvenida a los hermanos que nos escuchan por este medio. Mi nombre es Alex González, soy de la Iglesia Manuel. Nos ha tocado, ¿cierto?, dirigir esta escuela sabática que sea para honra y gloria de nuestro Dios. Así es, amén. Para comenzar lo vamos a hacer con el himno 495. 495. Amar a alguien con más intenso amor y hoy guiar al que errante va, orar con noble pensamiento a Dios y un dulce sonreír hasta el atardecer. Es mi deber buscar verdad cual ciego busca luz, hacer mejor desde el amanecer, cuidar mi corazón para Jesús y a su divina voz y llama a responder. Es mi deber. Luego al comparecer ante él allí, cuando acabada aquí mi obra esté, le rendiré homenaje a sus pies dentro de la ciudad donde él coronará mi gran deber. Ahora vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en Santiago 5:16 y dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Después de escuchar este texto vamos a pedir la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites reunirnos para celebrar una escuela sabática en tu nombre. Oh Dios, amén. Te pedimos, Señor, que al dirigirnos a nuestros hermanos, a todos aquellos que nos escuchan por este medio, que tu palabra, Señor, sea bien recibida. Amén. Y bendigas a todos aquellos que nos escuchan. Que tú, Señor, bendigas a los hermanos de todas las iglesias de nuestro distrito, que tú seas con cada uno de ellos de acuerdo a sus necesidades. Amén. Cuídanos durante este día santo, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a dar el espacio a nuestra hermanita Vanessa y la Vaca para que nos traiga la lectura del misionero de esta mañana. Hola, yo soy Antonio Villalón y pertenezco a la Iglesia Manuel de Loncoche. Ahora les vengo a traer el misionero. Esta historia se trata de Angeline. Angeline se enamoró de muy joven de Peter. Angeline tenía 15 y Peter 20. Ellos dos se fueron a Oyem, Gabón, y tuvieron 2 hijas. Angeline
participaba en la iglesia evangélica y trataba de que Peter dejara de fumar y de beber. Ella a los 25 era evangélica hasta que sus vecinos adventistas les invitaron al culto. A oír los cultos estaba confundida en cuál era el verdadero día del Señor, el sábado o el domingo. Así que fue con el pastor personalmente y le preguntó sobre esto y él le dijo que él le preguntara al pastor de la iglesia evangélica. Entonces fue con el pastor y le dijo: Pastor, ¿cuál es el verdadero día de reposo? ¿Domingo o sábado? Angeline tuvo la sorpresa de que el pastor de la iglesia evangélica le dijera que el sábado y que probara estar en la iglesia adventista del séptimo día. Así que unos días después se bautizó, pero no le fue para nada bien. Angeline le pidió a Peter que se casaran. Peter se negó y se fue a Port Gentil, a 400 metros más lejos de ella. Pasado esto, Angeline estuvo orando para que Peter conociera la salvación de Dios y que pudiera tener fe. A Peter no le fue nada bien en Port Gentil. Un jefe lo acusó de robo, aunque lo dieron por inocente. Estuvo 3 meses en prisión. Y en esos 3 meses, él conoció a un capellán adventista que le ofreció cursos bíblicos y él empezó a estudiar. Angeline, sin saber esto, seguía orando para que él conociera la fe de Dios. Unos días antes de que él pudiera salir de prisión, fue bautizado. Y cuando salió, llamó a Angeline y le contó sobre su nueva fe. Ella estaba muy feliz porque aún lo amaba. Entonces desde ahí tuvieron muchas llamadas telefónicas para conversar y para que Peter pudiera preguntar por sus hijas. Pasaron los días y Angeline dijo que iba a ir a Port Gentil por un campamento de conquistadores y que iba a llevar a su hija pequeña. En el campamento pudieron conversar y les gustó tanto eso de que terminado el campamento se quedó una semana más con él. Y de sorpresa, Peter le dijo a Angeline de que la extrañaba y la amaba y que quería casarse con ella. Ella de forma entusiasmada le dijo que sí. 8 años después de eso, Peter fue anciano de iglesia de Libreville y Angeline, gracias a un diezmo de 13º sábado, pudo hacer una escuela para 280 niños en la misma ciudad. Y bueno, esta fue la historia de Angeline. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra hermana Vanessa por la lectura de misioneros. Y ahora le toca a los infantes. Vamos a pasar a la lección de infantes. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Hola mis chiquitines y bienvenidos al estudio de la lección número 4 titulada El servicio de Samuel. El versículo para memorizar dice: Samuel siguió gobernando a Israel toda su vida. 1 Samuel 7:15. Es tiempo de orar. Oraré a Jesús día a día donde esté. Oraré a Jesús día a día donde esté. Buen Dios y Padre nuestro, gracias por darnos la oportunidad de encontrarnos nuevamente para estudiar esta lección. Les pedimos que sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén.
El mensaje de la lección es: serviré a Jesús toda mi vida. ¿Qué piensas ser cuando seas grande? ¿Serás un dirigente como Samuel? El pueblo de Dios, los israelitas, empezaron a adorar los ídolos de sus vecinos, los filisteos. Uno de esos ídolos era Baal, el dios filisteo del trueno y de la lluvia. Muchos israelitas tenían ídolos de Baal en sus casas. Dios envió a Samuel a hablar con el pueblo. Recuerden, el nombre de Israel significa gobernado por Dios. Vuélvanse a Dios con todo su corazón. Quiten los ídolos, dedíquense a Dios y sírvanlo a Él. El pueblo de Israel escuchó a Samuel. Quitaron los ídolos y empezaron a adorar a Dios nuevamente. Vamos a reunirnos en Mizpa, le dijo Samuel a la gente. Yo oraré al Señor por ustedes allí. Así que el pueblo se reunió en Mizpa. Hemos pecado contra el Señor, admitieron. Lo lamentamos, realmente, verdaderamente lo lamentamos. Los filisteos escucharon que los israelitas habían ido a Mizpa. Ataquémoslo, dijeron. Así que los reyes filisteos juntaron sus soldados y marcharon hacia Mizpa. ¡Los filisteos vienen! ¡Los filisteos vienen!, gritó un joven mientras corría por el camino. Los israelitas se miraron unos a otros con grandes ojos de sorpresa. «Pide al Señor que nos salve de los filisteos», le rogaron a Samuel. Por supuesto, Samuel hizo lo que el pueblo pedía, y la poderosa voz del Señor tronó desde el cielo. Las montañas le hicieron eco, se sacudió el aire y se oyó un sonido ensordecedor y retumbante como el estampido de un cañón. Los filisteos estaban asustados, soltaron sus espadas y lanzas y huyeron corriendo lo más rápido que podían. Los necios filisteos pensaban que su dios Baal era el dios del trueno. El Dios verdadero utilizó el trueno para mostrar que Él era más poderoso que cualquier ídolo. Samuel colocó en el camino a Mizpa una gran piedra como monumento. Él quería que el pueblo de Israel recordara siempre cómo los había salvado el Dios verdadero. En el futuro, sus hijos preguntarían: ¿por qué está aquí esta gran piedra? Y los padres contarían la maravillosa historia. Samuel fue gobernador en Israel por el resto de su vida. Sirvió al Señor toda su vida. ¿Quieres servir al Señor también? ¿Cómo puedes servirlo hoy? Recordemos el versículo para memorizar. Samuel siguió gobernando a Israel toda su vida. 1 Samuel 7:15. El mensaje de la lección es: serviré a Jesús toda mi vida. Haré lo que Él quiera que haga, diré lo que Él quiera que diga, iré donde Él quiera que vaya, me entrego a mi Jesús. Es tiempo de orar. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por el día que nos ha dado y por esta hermosa lección. Ayuda a nuestros chiquitines a aprendérsela. En el nombre de Jesús. Amén. Después de haber visto este hermoso video de los infantes, vamos a pasar de lleno al repaso de la lección de la escuela sabática. Vamos a dar el espacio a mi hermano Julián Camilo. Muy bien, hermano, en primer lugar agradecemos al Señor por este sábado, que tenemos la bendición junto a mi hermanito Ali, director de Escuela Sabática de la Iglesia Emanuel, y este siervo que siempre ha estado dispuesto a apoyar este hermoso departamento de Escuela Sabática. Damos gracias al Señor por este sábado y les deseamos a ustedes, mis hermanos, a deleitarse en este día especial, el Santo Sábado, la cual tenemos una lección muy hermosa, que es el poder de la oración e interceder por otros. Vamos a orar, vamos a pedir la unción por esta palabra. Padre Santo, que al estudiar, Dios amado, esta lección,
tan especial, tan hermosa, porque allí está la esencia del Evangelio. Gracias por esta palabra tan linda que hemos podido estudiar en esta semana. Ayúdanos, Señor, a llevar a la práctica esta lección. Que el Espíritu Santo pueda hacer en nosotros el trabajo que tanto necesita hacerlo y que nosotros dejemos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas para poder transformarnos en personas que seamos de bendición para otros. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, ahora pasamos a la lección que corresponde a este sábado 25, cuyo título es el poder de la oración, interceder por otros. El versículo de memoria dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Así es. Dice, los miembros de la escuela de la iglesia del Nuevo Testamento sentían su necesidad de orar. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Esto, hermano Julián, cuando los discípulos oraron, ¿cierto? Ellos, después que oraron, recibieron el Espíritu Santo, no se fueron a otros pueblos, ¿cierto? Ellos siguieron en su pueblo, predicando el Evangelio, Así es. demostrando lo que había hecho el Espíritu Santo por ellos. ¿Qué le parece a usted eso, mi hermano David? Hermanito, es hermoso cuando podemos analizar esta lección de acuerdo a lo que usted me está diciendo. Es tan lindo porque en Hechos 1:8 se había dicho: y me seréis testigo en Samaria y en Judea, y hasta lo último de la tierra. Pero Dios siempre había dicho: ustedes me van a ser testigos ahí donde están. Es decir, el mejor lugar donde nosotros podemos empezar a evangelizar, podemos empezar a influir para bien, es en el lugar donde el Señor nos tiene. Ahora, si el Señor otro día nos lleva a otro lugar, allá seremos de bendición. Pero la lección que está diciendo ahora, interceder. ¿Y qué significa la palabra interceder? Interceder significa hablar ante alguien por el bien de otra persona para librarlo del mal. Eso significa interceder. Ir a donde una persona, hablar para que esa persona no reciba el mal. En otras palabras, nosotros deberíamos ser eso, intercesores de nuestro prójimo. Y si vamos a la palabra de Dios, la ley de Dios se divide en dos. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente y con toda tu alma, los primeros 4 mandamientos. Pero después los otros 6, ¿qué tenemos? El amor hacia el prójimo. En otras palabras, intercede por tu prójimo. Trata de librar a tu prójimo que no le llegue ese mal. Trata que ese prójimo se salve. Trata que ese prójimo llegue a la salvación. Trata que ese prójimo, en verdad, tú seas una luz, un testimonio para él. Un tremendo desafío. Pero hermanos, nosotros que estamos estudiando la lección número 4 para hoy día, 25 de julio, ¿qué nos está enseñando esta linda lección? El tema es la oración intercesora. Y hermano, qué maravilloso es saber que cuando hubieron orado, el lugar donde estaban los discípulos dice que tembló. Entonces, mi hermano, cuando usted y yo cantamos, cuando el pueblo de Dios ora, ocurren cosas maravillosas, eso debería ser real hoy día. Debería ser real. Así, porque ahí ocurrieron cosas maravillosas. Dice que el lugar tembló. Y algo muy lindo, todos se fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo. O sea, la oración es un paso muy importante, hermano, para pedir también la unción del Espíritu Santo. Así es, mi hermano. El día domingo dice el conflicto cósmico. La Biblia descubre el velo entre el mundo visible y el invisible. Hay un conflicto entre el bien y el mal, entre las fuerzas de la justicia y las fuerzas de la oscuridad, entre Cristo y Satanás. En este conflicto cósmico Dios respeta la libertad humana, nunca manipulará la voluntad ni coaccionará la conciencia. Él envía a su Espíritu Santo para convencer a hombres y mujeres de la verdad divina. Los ángeles celestiales entran en la batalla a fin de influir en las personas para la eternidad.
Dios también organiza eventos providenciales en la vida de las personas para guiarlas hacia Él. Mi hermano Julián, nosotros también estamos conscientes que nosotros estamos en guerra, ¿cierto? Nosotros estamos en la guerra. Sí, así Nosotros es. somos el centro también de la guerra entre el bien y el mal. Así Es una, es. una guerra cósmica que no se ve, Exacto. pero la sentimos, Claro. ¿cierto? Exacto. Y si nosotros no oramos, sin oración, nosotros no podemos estar en la guerra. Exacto. ¿Qué es lo que tenemos nosotros ahí, hermano? Tenemos tres aspectos. Tenemos el primer aspecto nosotros que sería Cristo. Voy a ponerlo a Él en primer lugar, porque Él representa el bien, representa el anhelo de salvar. En el centro tenemos al ser humano, en otras palabras, su libertad de elegir o libre albedrío. Y en el otro extremo tenemos a Satanás tratando de destruir al ser humano. Entonces, ¿cómo ocurre este gran conflicto? Dice la Biblia en San Juan 1:14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Es un texto que venía dentro de la lección esta semana. ¿Y qué es lo que está diciendo ese texto? Miren, ¿cuál es la idea del mal o en los ángeles malignos? Que nosotros, ojalá ninguno de nosotros entienda qué es lo que es la voluntad de Dios. Porque el día que no entendamos lo que es la voluntad de Dios, entonces haremos cualquier voluntad, la mía, la del enemigo, la de un hombre. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Esa es la gran pregunta. La voluntad de nuestro Señor Jesucristo para nosotros es que nos salvemos nosotros y que nosotros también seamos agentes de bendición para salvar a otros. Así es. Y aquí, mi hermano, hay algo tan importante. Lo que Dios nunca hará es forzar la conciencia de un ser humano. Dios nos respeta el libre albedrío. Y por otro lado el enemigo dice, yo quiero que echen mano de esa libertad y pequen y violen los mandamientos de Jehová y no entiendan qué es lo que es la voluntad de Dios. Entonces por eso el día domingo, hermanito, habla de un conflicto cósmico. Y la Biblia es clara, el conflicto no es contra carne y sangre. No es el hermano que tiene problemas en la iglesia con otro hermano. Dice que son potestades de las tinieblas. Por lo tanto, estamos hablando de huestes espirituales de maldad en los lugares celestes que tratan de destruir cuando queremos hacer el bien. Ellos tratan también de destruir. Entonces, hermanos amados, cuando estudiamos esta lección, pidámosle al Señor esa bendición tan grande que es que nosotros a través de la oración podamos entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. El día lunes nos habla, dice Jesús, el poderoso intercesor. La vida de Jesús fue de una constante comunión divina con su Padre. En el momento del bautismo, cuando inició su ministerio mesiánico, oró por el poder divino para cumplir el propósito del cielo. El Espíritu Santo le dio poder para hacer la voluntad del Padre y cumplir la tarea que tenía por delante. Ya sea la alimentación de los 5.000, la curación de los leprosos, la liberación de los endemoniados. Jesús reconocía que en la batalla entre el bien y el mal, la oración es un arma poderosa para vencer las fuerzas del infierno. La oración es una forma ordenada por el cielo de combinar nuestra impotencia y debilidad con el poder omnipotente de Dios. Es un medio de elevarnos hacia Dios, el único que puede tocar los corazones de aquellos por quienes oramos. Jesús tuvo una constante comunicación con su Padre. Así es, correcto. Digamos, Jesús no tenía la necesidad, ¿cierto?, de ser tan constante en oración. Él lo hizo, ¿para qué? Para darnos a nosotros el ejemplo. Claro, correcto. El ejemplo de que si nosotros no estamos en comunión con nuestro Padre, realmente no podemos hacer las cosas divinamente, digamos. Claro, ¿cierto? exacto. Porque la oración es cuando nosotros oramos a nuestro Padre, es pedir poder. Sí. El poder de Él, Sí. para poder ejecutar lo que nosotros queremos hacer, de acuerdo a su voluntad. Claro, exacto. ¿Cierto? Sí.
Y es muy bien, bueno lo que te dice usted, mi hermano, porque Jesús, hasta en el bautismo, cuando Juan le dice, oye, yo necesito ser bautizado Sí. por ti, Jesús, ¿cuál fue la pregunta? Deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En otras palabras, conviene que dejemos un ejemplo, para que hagan como yo he hecho, también ustedes lo hagan, cuando le dijo a los apóstoles. Correcto. Entonces, mi hermano Jesús, yo estoy 100% de acuerdo con el subtítulo que colocaron acá los autores de esta lección, donde ellos dicen Jesús es el poderoso intercesor. Porque yo veo a Jesús diciéndole al apóstol Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo en el arnero, pero yo he rogado por ti para que no te falte tu fe. Entonces cuando Jesús le está diciendo esto a Pedro, era algo que en todo el resto de la historia los iba a decir, Ale, yo estoy orando por ti para que tu fe no tambalee. Julián, yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Hermana, usted que está escuchando en la escuela sabática hoy día sábado, en la mañana, le está diciendo al Señor, yo estoy intercediendo por ti. Y hago la pregunta, ¿acaso Jesús no está intercediendo en el santuario aún por nosotros hoy día? Entonces es el poderoso intercesor junto con el Espíritu Santo. Él es un fiel intercesor. Cuando estuvo aquí en la tierra, oró por todos los que iban a creer en su nombre y siempre estuvo intercediendo. Siempre Jesús intercedió por alguien. Por lo tanto, el ejemplo que me dejó mi maestro, mi Salvador Jesús, seamos intercesores. Y qué hermoso es, hermano Julián, saber que Jesús está orando por nosotros. Amén. Eso es muy ¿Cierto? importante. Sí, Porque esa fue la seguridad que él le dio a Pedro. sí, Él le dice, yo exactamente. estoy orando por ti. Y vemos el resultado de Pedro, pues, hermano. Sí, pues. A pesar de todo, Sí. ¿cómo terminó la vida de Pedro? Un hombre digno, un apóstol escribiendo lindas cartas apostólicas, muriendo también en la cruz con los pies, el hermano que no sabe, murió con su cabeza hacia Sí. abajo porque él dijo, no quiero morir como mi maestro, no soy Correcto. digno. Entonces ese apóstol Pedro, que todos hablamos a veces en la iglesia de él allá, terminó siendo un ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque imitó a su maestro. Y el Espíritu Santo le dio poder para que él fuera un instrumento en las manos de Dios. Yo eso veo, hermano, y aprendo de esta linda lección esta semana. Así que, hermano, Sí. vamos a pasar al día martes. Las oraciones intercesoras de Pablo. Aquí vemos en la lección del día martes el amor. Sí. El amor grande de Pablo por sus iglesias, por sus hermanos. Él oraba constantemente por su iglesia, por los hermanos de él, por la gente que él iba, donde iba, él iba predicando. Exacto. Aquí dice, la oración de Pablo por los creyentes de Éfeso es notable. Oró para que Dios le diera sabiduría y discernimiento espiritual, para que iluminara su mente con la verdad divina y les diera la esperanza de la vida eterna. También oró para que experimentara la poderosa obra del poder de Dios en su vida. Este Dios es tan poderoso que resucitó a Jesús entre los muertos, un evento que forma el fundamento de su esperanza de vida eterna en Él. Su oración concluye recordándole las riquezas de la gloria de su herencia. Los cristianos de Éfeso debieron haber estado llenos de aliento, sabiendo que Pablo estaba orando por ellos, sabiendo por qué estaba orando. Los efesios y los filipenses fueron los... Sí, está muy correcto, hermano Ale, lo que te estás diciendo, porque el apóstol Pablo habló de los Éfesos, pero también de los hermanos de Filipos. Sí. Y en Filipos, ahí al final, vemos nosotros como la primera iglesia cristiana en Europa, que eran los hermanos de Filipos, el apóstol Pablo dice, doy gracias a mi Dios cada vez que os recuerdo. Y el 4, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos ustedes. Ahí está. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Ahí está. Rogaba en cada oración y él después sigue explayándose, dice, yo me vine admirado de ver el amor de ustedes allí. Yo le predicaba a mi hermano un día acerca de esto, que la iglesia de Filipo era una iglesia rica, había buena situación económica, allí se comercializaba mucho el oro, había harta plata, pero la Biblia dice que estos hermanos, si bien es cierto, eran de buena situación económica, pero había un amor maravilloso en la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, yo me maravillo de ver una iglesia tan hermosa, tan linda. Eso es un referente hoy día para nosotros, hermano. Ese es un referente maravilloso. Por eso aquí esa primera iglesia queda como un referente para nosotros. Entender
que si el apóstol Pablo fue un hombre de oración y que siempre intercedió por los demás, la pregunta es, ¿por cuánto estamos intercediendo nosotros? ¿Cuántos desafíos tenemos nosotros? Nuestra familia, nuestros familiares, que es diferente, la familia y los familiares es diferente. Nuestro prójimo, nuestro pueblo, nuestras autoridades, etcétera, etcétera. Tenemos tantas formas y personas por las cuales interceder. Y el apóstol Pablo nos dejó un ejemplo, oración intercesora del apóstol Pablo, nos dejó un referente de un hombre que intercedía por los demás. Ahora, ¿qué lo llevaba a eso? La palabra clave en esta tarde es amor. La palabra clave en este sábado es amor. Si no hay amor en el corazón de un ser humano, usted no va a interceder por otros. Es así de sencillo. Sí, si la lección dice, es clara donde dice que es bueno que nosotros oremos, que pidamos a Dios por nuestra salud, por la familia, por el trabajo, uno siempre pide. Correcto. Pero también tenemos que pedir por los demás, Por los por el demás, prójimo, por los demás. ¿cierto? Sí. Porque hay muchas personas que necesitan de la oración de uno, Sí, exacto. ¿cierto? Sí. Y nosotros somos doblemente bendecidos, hermanito Julián, cuando nosotros oramos por otra persona, ya sea una o dos o tres personas, que uno ore, somos más bendecidos, porque ellos también son bendecidos al recibir la oración que uno está haciendo por ellos. Exactamente. Esa es la oración intercesora, Sí, correcto. muy poderosa, mi hermano. Sí. Poderes invisibles en acción. Aquí está lo que estábamos conversando de la oración intercesora. Dice, la oración intercesora es un arma poderosa. En esta batalla entre el bien y el mal, que llamamos el gran conflicto, una de las revelaciones más claras de esta lucha está en Daniel 10. Recordarás que el profeta Jeremías predijo que los judíos serían cautivos de los babilonios durante 70 años. Al final de la vida de Daniel, este periodo profético del cautiverio judío estaba llegando a su fin. Daniel estaba preocupado, veía poca evidencia del cumplimiento de las palabras de Jeremías. Su pueblo todavía estaba cautivo. Babilonia fue vencida por los medos y los persas, pero los judíos seguían en cautiverio. Daniel ayunó y oró por 3 semanas, intercedió sinceramente por su pueblo. Al final de las 3 semanas se le apareció un glorioso ser angelical. Ya. Ese ser angelical era Miguel. Miguel, ¿sí? Miguel. Y que el significado fue, la lección lo deja muy clarito, dice es quien es como Dios. Es como Dios. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual de la traducción hebrea se nos da la libertad para pensar que Miguel era Jesucristo mismo. Y aquí, ¿qué es lo que podemos destacar? Es poder invisible en acción. ¿En qué sentido? Si nosotros vemos ahora aquí, ya Daniel no está intercediendo solo por una persona, está intercediendo por una cantidad de gente que es su pueblo. Su pueblo, en otras palabras, nosotros podríamos decir toda la iglesia cristiana en el mundo entero. Podríamos decir que somos todos los redimidos que el Señor va a llevar cuando Él venga en gloria y majestad, de distintos credos religiosos. O sea, el Señor va a llevar. Entonces aquí, Daniel, ¿qué está haciendo? Intercediendo también por todo su pueblo, su nación. Yo me pregunto, ¿tenemos esa fe nosotros como hijos de Dios hoy día de creer que podemos interceder por una ciudad, por un pueblo, por un país, por un continente o por el mundo entero? Ese es el desafío de esta lección. Nos está diciendo que nosotros podemos ser poderosos en oraciones intercesoras, pero en amor y ser bendición para otros. Yo en lo personal, mi hermano, usted que está escuchando el repaso de la lección en este sábado, yo le digo de verdad, a nosotros como iglesia nos falta mucho esto. Y soy el primero en decir que me falta esto. Que cuando un hermano está pasando por alguna situación, nosotros nos hagamos presentes inmediatamente. Que un vecino sienta que lo amamos, sabe, tendríamos mucho más gente. Y la hermana Juárez dice que si nosotros fuéramos más corteses con las personas, se bautizarían 1000, a donde hoy día se bautizan 10 o 5 personas, dice ella. Y si ella lo dice, yo tengo todo el derecho de creer que el Espíritu Santo se lo está diciendo, y eso es así. Y que el Señor nos ayude, porque esta lección yo veo que es medular, hermano, es medular. La lección 4 es medular, nos lleva a nosotros a la práctica. Así es, mi hermano. Vamos a pasar al día jueves. Sí. Foco en la oración.
A lo largo de la Biblia hay un énfasis en ser específicos en la oración. La oración no es un anhelo vago del alma, presenta a Dios peticiones específicas. Jesús oró específicamente por sus discípulos. El apóstol Pablo oró muy específicamente por los cristianos de Éfeso, Filipos y Colosas. Oró por sus jóvenes colegas Timoteo, Tito y Juan Marcos. Tanto Samuel como Job enfatizaban la necesidad de una intercesión ferviente, sincera y específica. Las palabras de Samuel son bastante fuertes. Él clama: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Casi podemos escuchar el eco de la oración de Samuel en las palabras de Job. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. Es nuestra responsabilidad suplicar a Dios por los hombres y las mujeres que no conocen a Dios. ¿Qué quiso decir ahí, hermanito Julián? Mi hermano, yo aquí en esta Biblia pastoral que tenemos nosotros, que es una Biblia tan linda que llegó en la iglesia adventista y que trae los subtítulos. A mí me gozo porque en el libro de Job, que es el texto que aparece ahí, sí, leer Job 16, dice en el 16-18, dice evangélica confianza de Job. Así dice el subtítulo. ¿Y por qué yo me quedé pensando cuando analicé esto? ¿Por qué dice evangélica confianza de Job? Mire, lo voy a leer textualmente los 4 textos. Tierra, habla en exclamación, tierra, no cubras mi sangre y no se oculte mi clamor, porque en el cielo está mi testigo, mi abogado en lo alto. Mi intercesor es mi amigo, mientras vierto lágrima ante Dios. Él ahoga por el hombre ante Dios como un hombre aboga por su amigo. En otras palabras, miren lo que vio Job. Aquí estamos hablando Job, pero cantidad de años antes que Cristo muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Y Job vio a Jesús. Él dice tierra. Recuerden que la tierra tembló. Cuando Jesús expiró, dice que vino un temblor. Tierra, no cubra mi sangre y no se oculte mi clamor. Cristo clamó por nosotros y derramó su sangre por nosotros. Y la tierra fue testigo de que los clavos reventaron las arterias de Jesús y saltó sangre, que era el costo para redimir al pecador. Versículo 19, porque en el cielo está mi testigo, mi abogado. ¿Quién es el abogado que tenemos en el cielo? ¿A nuestro Señor? Jesucristo. Dice, y la Biblia le llama mi testigo fiel. Jesucristo es el testigo fiel. 20, mi intercedor, mi amigo. ¿Quién es nuestro intercesor? Jesucristo es nuestro intercesor. Y también dice nuestro amigo. Él dijo, no los llamaré más siervos, los llamaré amigos. Él aboga por el hombre ante Dios. ¿Quién aboga? ¿Hay otro abogado aparte de Jesús? Él es nuestro abogado. Él es nuestro abogado. Como un hombre aboga por su amigo. ¿Qué vio Job aquí? El foco de la oración, ¿dónde debiera ir? Siempre al intercesor, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y Él será amplio y misericordioso y nos dará la unción del Espíritu Santo, hermano Ana. Y cuando el Espíritu Santo trabaja en el corazón de un hombre y una mujer transformada, no puede haber lugar para el egoísmo, hay lugar para el amor. Por lo tanto, ¿qué quiero decir en esta hora? Hermano, amado, hermana, si hay un hermano enfermo, un hermano que está pasando una prueba, pero tú no estás en ningún momento preocupado de él, preocúpate porque el Espíritu Santo no está haciendo la obra. Porque cuando el Espíritu Santo está en el corazón de un hombre y una mujer cristiana, les duele cuando ven sufrir a otra persona. Y esta lección, ¿cuál es el foco de la oración? Jesús. Jesús como intercesor nos da la unción del Espíritu Santo y el resultado de eso hay un hombre y una mujer nueva intercediendo por los demás. Quisiera hacerlo más claro, pero eso, hermano, es el conducto regular que nos lleva la lección. Dice, si 2 se pusieren de acuerdo para orar, yo estaré en medio de ellos. Miren lo que dice el Señor. De cierto os digo, dice el libro de San Mateo 18:18, que si 2 personas se pusieran de acuerdo para orar, todo lo que pidan al Padre os será hecho. ¡Qué promesa más maravillosa! Es solo disponernos a orar. Y Dios está dispuesto a contestar esa oración. ¿Ven? Vamos a la conclusión. Estamos justo con la conclusión. Dice, para estudiar y meditar, leer Elena de White, El Camino a Cristo, el privilegio de orar, testimonio para la iglesia, 1 hora para los miembros de la iglesia. Cuando oramos por los demás, Dios honra nuestro compromiso con Él y nuestra dependencia de su poder al emplear todos los recursos del cielo para transformar las vidas humanas. A medida que nuestras oraciones ascienden a su trono, los seres angelicales entran en acción a su orden.
Los ángeles, ministradores, esperan junto al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Tenemos la seguridad de que ni una oración se pierde, ni Dios olvida a nadie. Están almacenadas en el cielo para ser respondidas, en el momento y en el lugar en que Él considere mejor. La oración de fe nunca se pierde, pero es presunción suponer que siempre será contestada en la forma misma y para el objeto mismo que esperamos. ¿Qué aliento nos da esto cuando intercedemos cónyuges que no conocen a Cristo, o por nuestros hijos e hijas, parientes, amigos y compañeros de trabajo? Ninguna oración sincera se pierde jamás. Es posible que no siempre veamos respuestas inmediatas en aquellos por quienes oramos, pero Dios se está moviendo sobre sus corazones de manera que solo sabremos en la eternidad. Esa es prácticamente, en resumen, la oración intercesora de la cual hablamos en la lección completa, mi hermanito. Quiero terminar, hermano Ale, con dos textos bíblicos que Sí. están en 2 de Corintios 10, 4 y 5, para si un hermano quiere buscarlo en su Biblia, y dice: porque las armas de nuestra milicia no son mundanas, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y cautivar todo el pensamiento en obediencia a Cristo. Estamos prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Y termino diciendo lo siguiente, que lo dice el folleto de maestro. En la gran controversia entre el bien y el mal, la oración intercesora es un arma poderosa. La oración no es un lugar piadoso para hacernos sentir cálidos por dentro, como dice la hermana Elena de White. Todo lo contrario, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Es compartir con Dios nuestras alegrías y tristezas, nuestras luchas y victorias, nuestros sueños y decepciones. Y es en oración que nos conectamos con Dios en el nivel más profundo. Es a través de la intercesión que nos involucramos en una guerra espiritual y suplicamos al Todopoderoso por la salvación de las personas que nos importa. Entonces, el Señor respeta nuestra libertad de elección, derrama su Espíritu Santo a través de nosotros a fin de influir sobre ellos para su reino, libera los poderes del cielo en su favor, y nuestras oraciones se convierten en el canal que Dios usa para influir poderosamente en otros, pero para vida eterna. Quisiera agradecer al Señor porque esta linda lección, cómo ser amigos para Dios, hoy día hermano Alex nos ha enseñado una tremenda lección. Así es. ¿Sabe, hermano? Yo quisiera, al terminar este video, agradecer a Dios. La mayoría de los hermanos del distrito saben que estuvimos pasando una prueba terrible. Yo pasé, hermano, por el valle de la muerte, estuve al borde de la muerte. Pero ¿saben ustedes cuántos WhatsApp, cuántos Messenger, cuántos mensajes, cuántas llamadas recibí de hermanos que me aprecian y me quieren dentro de las obras del Señor? Fueron muchas, hermanito Ale. Y cuántas oraciones se elevaron, y gracias a esa oración, hoy día este siervo está aquí con usted, mi hermano. Porque lo más probable era que si no hubieran habido oración intercesora, no estaría aquí. Pero aquí estamos. También nosotros llegamos al Evangelio gracias a que alguien intercedió por nosotros, Así es, hermanito. así es. Somos el milagro de alguien que intercedió por nosotros. Entonces, ¿quién nos dice esta linda lección al ir terminando el repaso de esta lección? Hermanos amados, no nos cansemos de interceder, como decía mi hermano, por el cónyuge, por el familiar, por el vecino, etcétera, etcétera. No nos cansemos, porque los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Y cuando lleguemos al cielo, nos gozaremos de haber sido agentes de esperanza, de luz y de intercesión por otras personas. Amén. Que Dios bendiga a cada hermano, a cada miembro de Escuela Sabática. Y no se olviden nunca que Escuela Sabática de verdad es el corazón de la iglesia. Dios los bendiga, Dios los guarde por mi lado. Un abrazo grande y que Jehová, el Señor, nos bendiga y nos prepare para el día de su segunda venida. Amén, Cristo. Hermano Julián, quiero darle las gracias por habernos acompañado esta mañana, haber compartido esta hermosa lección. Amén. ¿Cierto? Estamos contentos, agradecidos a Dios por su recuperación. Esperamos que Dios lo siga bendiciendo, Amén. se siga recuperando Así muy sea. pronto, Sí. porque usted es un buen elemento. Gracias, mi hermano. Gracias. Muchas gracias. Para ir finalizando ya esta escuela sabática la vamos a hacer con el himno 510. ¿Quién estará por Cristo?
el error, luchará por siempre al lado del Señor. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. No por la corona ni el galardón entro en esta lucha contra el tentador. Por los pecadores Cristo se entregó, en llevarlos a sus pies me gozo yo. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. No con oro o plata Cristo nos compró, sino con la sangre que en la cruz vertió. Los que a él acuden, bendecidos son, libertad reciben, limpio corazón. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. Rudo el conflicto sigue con Satán, mas lo venceremos, Cristo es capitán. Su verdad eterna es nuestro pabellón, su presencia viva todo corazón. Por su magna